El martes probablemente mejore la condición del tiempo, decían desde meteorología. Y ahora vamos a hablar de algo que generó mucha controversia en las últimas horas. Y más que controversia, un estado absoluto de vulnerabilidad y de impotencia. Aquellos que necesitan tener una cama de terapia intensiva, incluso la más delicada, que es la terapia intensiva neonatal, decían no existen camas y nosotros nos caíamos en pánico. ¿Cómo puede ser esto? Decíamos que el Estado no cuente con esa infraestructura. Y cuando decíamos eso, nos sorprendía el otro dato, que ni siquiera en el sector privado hay camas disponibles. Ya estamos con la doctora, que es del Ministerio de Salud Pública. Ella es la responsable de esta unidad de terapia intensiva del Ministerio de Salud, la doctora Leticia Pintos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días a todos. ¿Es así de dramático como estábamos diciendo? Es un poco así de dramático. No hay camas. Lo que pasa es que está colapsado el sistema porque hay mucha necesidad, sobre todo en neonatología, por la cantidad de niños prematuros que nacen todos los días. Ese es nuestro principal problema. ¿Pero eso está asociado a la falta de un control prenatal o cuál es el tema? Madres jóvenes, madres adolescentes sin control prenatal. El año pasado 796 personas se trasladaron por SEME sin control prenatal, o sea, es un número altísimo. Entonces es muy difícil cubrir la demanda. Es cuando uno sabe que va a tener un prematuro, ya le prepara a la mamá y ya se deriva antes de que ocurran los problemas, cuando están en el interior sobre todo. Si hay una madre con problemas de preeclampsia, entonces ya se le traslada y el niño nace en condiciones favorables. Pero cuando no hay control prenatal, llegan a los hospitales y los niños nacen y ahí empieza el círculo de buscar cama en terapia, ¿verdad? ¿Cuántos hoy tiene la salud pública, diríamos? Sí. ¿Cuánta terapia intensiva? ¿Cuántas salas de terapia intensiva tiene? Y tenemos servicios de terapias intensivas en 34 hospitales y tenemos 300 camas. 34 hospitales y 300 camas. Y eso es... 142 camas es para pacientes adultos, 56 tenemos de de pediatría y 80 de neo que están funcionando, digamos, a hoy. Porque también es cierto y hay que reconocer que estamos con muchas falencias de equipos que caen, ¿verdad? Como lo que pasó ayer en Calle I, se inunda, sí, entra agua, se descomponen los equipos y hay que mandar a arreglar. Entonces, cuidar esos detalles y al descomponerse un equipo cae una cama. Claro. Entonces es el día a día. Hoy recuperamos 10, mañana se descomponen 5 y es el día a día de mandar a arreglar equipos y poder levantar las camas. ¿Y el sector privado cuánto tiene? 212 camas tiene el sector privado, de las cuales solamente 90 es de neonato. Y toda esa cantidad de camas en terapia intensiva en relación a la demanda, sí, ¿es suficiente, insuficiente? ¿Se tiene que aumentar en un cuánto por ciento? Y las normas internacionales dicen que el 10% de las camas hospitalarias deben ser de terapia intensiva. Y nosotros estamos en el 50% de ese 10% que se necesita. O sea, hay que duplicar. Tendríamos que duplicar. Es por eso que nosotros como ministerio estamos en el afán de crear convenios, por ejemplo, con IPS, con la policía, con los militares, para poder fortalecer los servicios y aumentar el número de camas. Porque para habilitar una terapia necesitas infraestructura y necesitas personal capacitado. Es fácil comprar equipos, pero conseguir el personal capacitado es más difícil. Entonces, lo que estamos intentando es hacer convenios y unir las fuerzas. Por ejemplo, si hay una terapia pequeña en el interior de 6 camas y IPS tiene también una de 3 camas, al juntar todo el personal podemos habilitar 15 camas. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Pero esto no es algo que se enteraron ayer. No. O sea, y tampoco que usted fue la que llevó el descubrimiento. No, entonces uno se pregunta, no. ¿Y qué se estuvo haciendo en todo este tiempo? ¿O acaso recién ahora se dieron cuenta que la OMS pide que el 10% sea de unidades de terapia intensiva? Mira, te cuento, yo estoy en el trabajo desde hace 6 meses. Siempre estuve en terapia intensiva hace 10 años y es una lucha. Porque crecen los hospitales, crecen desproporcionalmente. Entonces está la terapia del hospital con 10 camas y vos dentro de 5 años necesitas otras 10 camas, claro, pero no hay donde crecer. Entonces hay que hacer un edificio nuevo en la mayoría de las veces. Entonces eso es todo un problema y conseguir fondos para eso es complicado. Sí. Para nosotros es muy complicado el hecho de que, yo siempre digo, sale en la prensa 1 o 2 bebés, ¿verdad?
pero en el fondo hay 4, 5, 6 bebés que están necesitando y le damos el soporte, pero no podemos llegar a todos. Claro, eso es que le iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando un bebé, o sea, ayer tuvimos un caso, o sea, no tenés terapia intensiva, necesitas, sí, te morís directamente? Y mira, yo, por ejemplo, el caso de ayer, ¿verdad? Yo estuve recorriendo los hospitales y dicen, no puede ser que no haya un lugar. Increíble, no hay ni un lugar. O sea, para que haya un lugar hay que esperar que salga alguien de alta o fallezca alguien. Esa es la realidad. O pase a terapia intermedia. O pase a terapia intermedia, pero los pases, digamos, de pacientes a terapia intermedia no se dan de noche, se dan de mañana y de tarde. Porque a veces salen, se descompensan y tienen que volver a entrar. Entonces, normalmente, por eso es que de madrugada es más difícil. Y siempre los problemas son de madrugada. Claro. Ese es. Claro, y cuando se dice esperó tanto tiempo es porque normalmente esos pases no se hacen en horas de la madrugada. Y se espera que lleguen a la mañana los encargados de las terapias y vean, a este niño le podemos quitar y traer qué es lo que pasó ayer, porque el niño se trasladó al final a la Costañó. El eterno problema de Paraguay es la imprevisibilidad y obviamente eso va asociado a la corrupción. O sea, ¿por qué no hace? Porque si cada administración que asume cada 5 años se toma, diríamos, como un proyecto, decir, bueno, vamos a ir reduciendo este porcentaje que nos falta. ¿Ustedes tienen, doctora, una estadística donde pueda decir, bueno, en realidad, vamos a tomar desde la caída de la dictadura y desde 1993 que empieza, diríamos, el gobierno civil en Paraguay prácticamente. ¿Usted puede decirnos si se estuvo haciendo gradualmente o decir, bueno, pues la verdad que tal gobierno luego no invirtió absolutamente nada en el servicio? Hubo crecimiento gradual. Hace 10 años había 98 camas de terapia intensiva en total. ¿Hace 10 años? Sí, y ahora hay 300 camas de terapia. Ahora nosotros en los últimos 3 meses habilitamos 14 camas en Misiones que ya están funcionando, que es un gran alivio para la zona. Claro. Tanto adultos como pediatría y neonatología. El plan ahora es aumentar otras 30 camas más, haciendo un convenio con IPS en Ciudad del Este y con los militares acá en el Hospital Central. Estamos en ese proyecto. Ese objetivo de duplicar, que en realidad es como un mandato porque es una recomendación a nivel internacional, ¿se podrá cumplir en estos tiempos, en este periodo? Y espero que por lo menos una gran parte podamos cumplir. Si logramos nuestro sistema único de salud que está en pleno desarrollo, yo creo que sí vamos a lograr. Porque es más complejo de lo que usted... es muy complejo. Es más complejo que una cuestión numérica. O sea, sí, totalmente. Está por un lado lo que usted decía, el equipo humano que también se necesita y que requiere una formación. Eso vos no lo tenés de la noche a la mañana. No, obviamente. Y lo otro es el tema de la conducta de la cultura sanitaria. También. Porque ¿qué están haciendo a la par para ayudar a esa gente que, sea por desconocimiento o por pobreza, no se hace el control prenatal, que es justamente lo que motiva que hoy se esté necesitando mayor terapia intensiva neonatal? Y están los programas, pero evidentemente hay que fortalecer la parte primaria de salud. Y están los programas, ya era en sí una respuesta, porque no están funcionando, doctora. Y sí, probablemente no están funcionando como debería, pero están funcionando en el sentido de que ahora con más unidades de salud familiar van a llegar a mejor a la población. Pero vos llegás, cuando yo tomé el cargo ahora, ni siquiera todas las terapias tenían jefes terapistas, que eso es un problema gravísimo. O sea, ¿cómo va a estar un médico que no entiende terapia intensiva siendo jefe de una unidad de terapia intensiva? Ahora todos los jefes de terapia son intensivistas. Y cuesta conseguir personal. La formación para las personas que hagan un área como esta es larga y penosa, porque trabajar en terapia intensiva es penoso. O sea, son 300 unidades de terapia intensiva que hoy dispone el servicio público. Sí. ¿Por cada unidad tiene que haber un especialista o un especialista se hace cargo de varias unidades? No. Las unidades de terapia están formadas así por el jefe de terapia y por los médicos de guardia y un jefe de sala normalmente. Y las normas dicen que el jefe y el jefe de sala tienen que sí o sí ser especialistas porque son los que ven todos los días los pacientes. Y los médicos de guardia tienen que ser el 80% de terapistas en las terapias. Estamos cumpliendo esa parte que es difícil. ¿Se cumple con los 300? Se cumple casi en el 99%. En el interior cuesta un poquito más. Y la proyección, si es que ustedes van
adicionando unidades, ¿tendrán los funcionarios capacitados para cubrir también esas unidades? Y en eso estamos trabajando porque las residencias, primero hay que hacer una troncal como clínica médica o cirugía y después hacer terapia intensiva. Este año había 16 plazas y solo hubieron 4 postulantes. ¿Por qué es tan cara el servicio de terapia intensiva? Los equipos son caros, mantenerlos es caro, el sistema de oxígeno también es el oxígeno es lo más caro. Entonces cuesta, a nosotros a nivel público nos cuesta un 5 millones fácilmente, $1.000 día una unidad de terapia intensiva cuando el paciente está estable. El primer día siempre es el peor día porque es más estudios, se hacen análisis, ecografía, radiografía, cuesta más. Si es un politraumatizado cuesta mucho más, si necesita intervención quirúrgica de urgencia. Yo me planteo nada más y a lo mejor dentro de lo que es la medicina es un planteamiento que puede resultar absurdo, pero me planteo desde el punto de vista, hasta si se quiere, filosófico. ¿Qué quiere decir el tener que priorizar la inversión en mayor cantidad de unidades de terapia intensiva? ¿Significa que un Estado que está preparado para la contingencia o significa que un Estado que dentro de su política sanitaria tiene fragilidades en su mecanismo de prevención? Y yo creo que es un poco de las dos cosas, pero se debería priorizar la salud en el país, la salud y la educación. Yo soy totalmente consciente de eso, pero creo que no es solo del sector médico, ¿verdad? El sector político también tiene que ayudar, priorizar, ayudar a que las personas indicadas estén en el lugar indicado, porque a veces te quiere algún cupo político para algo y no es la persona indicada, entonces es difícil desarrollar bien la situación. Y ya ocurrió, y nosotros compartíamos a través de los medios, que por ejemplo lo que usted dice, en el interior del país, y seguramente también ocurre aquí en la capital, que son los grupos que, no recuerdo el nombre exactamente, pero son tipo grupos ciudadanos que están vinculados con las unidades de salud, que deciden quiénes van a estar al frente, por ejemplo. O que deciden quién se va a hacer cargo de la ambulancia. Y ese es otro gran desafío. Las comisiones de salud famosas. Exacto. Sí, ocurre. En los pueblos del interior están las comisiones de salud y es un problema sacar de la cabeza el color a la salud. Yo siempre digo que la salud no tiene color y en el interior cuesta mucho. Nos pasó en Santa Rosa que no le quisieron trasladar al bebé. Sí, recuerdo. Sí. Y bueno, se toman intervenciones, pero lastimosamente se toman intervenciones cuando ya hubo el problema. Claro. No se prevé antes, ¿verdad? Claro, y termina siendo responsabilidad del gerente, en este caso del Ministerio de Salud, en este caso de ustedes. Claro. ¿Cómo logran articularse para que esas situaciones ya no se repitan? Y se cambian personas, es la única manera, poner gente indicada. Doctora, en el mapa del Paraguay, ¿cuál es la zona más crítica? Decir, no, acá no hay, luego, ¿qué departamento no tiene luego terapia intensiva? El Chaco no tiene terapia intensiva. El Chaco no tiene. No tiene. Y después en la región oriental. Y en la región oriental tenemos en todas las cabeceras, excepto Pedro Juan, que se había habilitado, pero el edificio se resquebrajó, entonces no se pudo inaugurar del todo y ahora está en arreglo en la parte edilicia y cuando eso termine ahí se tienen que habilitar 10 camas de terapia intensiva. ¿Ustedes tienen problemas presupuestarios para cubrir esto? Tenemos problemas presupuestarios porque existen también convenios del Ministerio de Salud con los servicios privados para la atención de las urgencias como estos bebés, ¿verdad? Y se le debe mucho al sector privado. Y históricamente ahora pagamos 3.000 millones a los privados, cosa que se estaba haciendo 500 millones, digamos, mensual y nunca alcanzamos. La deuda era de 23.000 millones y ahora es de 19.000 millones. Claro. Entonces, cuesta mucho equilibrar entre las deudas que tenemos y al mismo tiempo hay que mantener y aumentar lo que ya tenemos, ¿verdad? Acá envían un mensaje y refleja lo que siempre solemos decir. Es lindo escuchar de proyectos, de desafíos, de objetivos, pero en el día a día hay gente que está muriendo. Y acá dice, en Capiatá, que en el materno no hay terapia intensiva, tampoco incubadora para prematuros. Lo que se asume dice que hay proyectos, pero no hacen nada en la práctica. En Capiatá no hay. En Capiatá es un lugar de mucha necesidad también.
pero hay la urgencia y la sala de neonatología normal. Cuando en Capiatá llega una embarazada que va a tener un niño prematuro, se le traslada a los otros centros. Pero cuando ocurre esto de madrugada es medio difícil hacerlo rápido. Entonces, muchos hospitales tienen terapia intermedia y terapia intermedia no cuenta con el sostén básico, digamos, no cuenta con el respirador que necesitan en terapia intensiva. El monitoreo es diferente. Entonces, hay bebés que pueden aguantar unas horas en terapia intermedia para ser trasladados y otros que no. Usted decía, hay 300 camas, 300 unidades de terapia intensiva en el sistema público. Sí. Y de esas 300, ¿cuántas están en funcionamiento real y cuántas están descompuestas? Ahora, hoy, sí. 282 están realmente funcionando, descontando las de Calle y ayer y otras de Ciudad del Este. Ahora mismo de las 80 camas de neonatología tenemos funcionando 72, 8 camas menos. O sea, menos otra vez de ese 5% que sí. Están luego en déficit. Sí. ¿Y cuánto tiempo demanda en reparar esas unidades de terapia intensiva? Y un plazo mínimo es de un mes. Un mes. ¿Por qué le pregunto esto? Porque aquí sí. envían otro mensaje. Sí. Y dice, en el Hospital Nacional de Itagua están prácticamente una especie de cementerio de equipos de unidades de terapia intensiva. Son 11 en total y otros tantos que están con inconvenientes, dice, y se refiere a los respiradores. A los respiradores. Dijeron que a partir de enero ya repararían y estamos llegando a abril y no han hecho nada. Están reparando los equipos del Nacional, 12 se repararon ahora esta semana. Lo que pasa es que se hacen licitaciones para los arreglos de equipos. Se llama licitación, la empresa gana y otra vez tiene 60 días de plazo para empezar a trabajar. Y nosotros teníamos 80 equipos caídos de respiradores. Bueno, pero entonces no tarda un mes reparar la unidad. Y ahora por ejemplo, los de la Costañú, 10 se repararon para poner otra vez al día. Lo que pasa es que las unidades tienen sus equipos de uso diario y los de backup. Entonces, los hospitales, vos podés ver afuera de la terapia 20 respiradores, pero no es por eso que no está funcionando la terapia adentro, son de backup. Pero hablando en tiempo real, sí. Entonces, doctora, porque acá me acaba de dar un dato que de vuelta hace que nos preocupemos. Se reporta que se descompuso una unidad de terapia sí. intensiva. De ahí se hace un llamado a licitación. No, los llamados se hacen por tiempos. Cada 3 meses en el ministerio se hace el llamado porque hay mantenimiento. Ya está el contrato. Eso ya está ahí. Ah, bueno, perfecto. Ahí sí. ya ahorramos ese plazo. Sí. Pero de allí, desde el reporte, tienen 60 días para poder reparar. Cuando el equipo cayó completamente y le falta un repuesto, tienen hasta 60 días. Si no, se hace en un plazo de 15 días los arreglos. Depende de la gravedad del caso. Depende de cada caso. Si entró agua al respirador, por ejemplo, es un problema grave, ¿verdad? Acá me plantean también sí. otro problema que probablemente haga que haya contribuya a la falta de camas. Me dice, la eficiencia de los médicos, faltan camas y se esperan internados por 8 a 15 días en cirugía, ocupando las camas de terapia intensiva que deberían sí, liberarse, por claro. ejemplo. Pero por culpa de que te suspenden a cada tanto la cirugía. A veces ocurre mucho que el paciente que está en terapia ya está de alta de terapia, pero no hay dónde sacarle de alta. ¿Por qué? Porque el servicio de internación de los hospitales está colapsado. Entonces, si nos sale un alta, vos tampoco podés mover el paciente. Y ahí también es un problema cuando necesitamos meter un paciente a terapia, hasta alguien para salir, pero no hay dónde quitarle. Se suelen trasladar de hospitales de urgencia, pero no es lo adecuado, ¿verdad? No es lo adecuado mover tanto a los pacientes. Claro, y menos en esa condición. Claro. Ahora, doctora, lo otro que también seguramente la gente se pregunta es, cuando el servicio público no tiene una cama disponible sí. y se tiene que recurrir al servicio privado, ¿cómo se hace el acompañamiento al paciente para que la familia no tenga que hacerse cargo de ese costo? Hay un protocolo que es para pacientes para la niñez y la adolescencia, para los de neo sobre todo. Cuando el paciente es derivado a un sector privado, el servicio social, nosotros tenemos una oficina de servicio social que le acompaña a los pacientes, les hace el seguimiento diario y al trasladarle realmente ya se les informa de que no va a tener ningún costo. O sea, el cargo sale a cuenta del ministerio. A cuenta del ministerio. Claro. Y ahí está que el ministerio tiene muchas deudas, ¿verdad? En la parte privada porque tiene que pagar esos casos. Ahora, en ese punto, en general, sí. muchas veces hay
un convenio con olor a connivencia, diríamos muchas veces. Se ha denunciado negociados del IPS o del Ministerio de Salud con los sanatorios privados, que es la derivación de pacientes. Era entonces, esta ineficacia de la salud pública es un buen negocio privado. Y puede ser un buen negocio privado, pero la realidad es que no podemos evitar necesitar de los privados por las necesidades que hay. O sea, el día que optimicemos nosotros nuestras camas en terapia intensiva, probablemente ya no va a existir el convenio con los privados. Pero mientras tanto no podemos evitar. Lo que sí logramos es disminuir. Antes era, digamos, a valsalva, lo que se necesite se usaba y ahora no. Ahora hay un tope. Y lo que estamos intentando es que ese tope sea cada año hasta llegar al nivel 0. ¿Por qué? Porque se crea suspicacias y realmente uno dice, ¿por qué se puede ir a un privado? ¿Por qué no se levanta lo de los públicos? ¿Verdad? Y a veces por la urgencia del caso y porque nos ocurre cosas como la que ocurrieron ayer en Calle I, que hay urgencia y tienen que derivarse los pacientes. Ayer tuvimos que derivar muchos pacientes. Estaba pensando en eso por la cifra que nos dio. Sí, Nosotros tenemos una deuda de 23.000 millones solo por el tema de terapia intensiva con los sanatorios privados. Con los sanatorios privados. Entonces yo me pregunto, si ese dinero se invirtiera en las salas de terapia intensiva, ¿cuánto ahorraríamos como Estado? Porque en realidad todos los paraguayos estamos pagando, ¿verdad? Es nuestro pensamiento. Esta deuda no es de ahora, es de unos 5 años atrás. Y va aumentando, que es, vos pagás, pero va aumentando. Claro. Sí. Y también nos decía usted, y de hecho que no solamente por lo que nos dijo, sino por lo que estuvimos vivenciando también como medios, cuando ocurría el caso de este niño en el hospital de Lomapitá, el caso del niño prematuro de un kilo 600 gramos, sí. Se logró a una respuesta en el sistema. Afortunadamente lo trasladaron a otro hospital público. Pero a la par había una situación similar en Pilar, donde el desenlace fue fatal. ¿Cuántos reportes diarios tienen de necesidad de terapia intensiva neonatal? 5 a 8. Casos. ¿Y de esos cuántos logran resolver? Con total franqueza. Y si son 8, 5. O sea, se 3. logra normalmente, sí. A veces es muy difícil decidir, porque hay niños que están más cerca, que con mejor peso, y hay otros niños, por ejemplo, si nace en Pilar, con 600 gramos, que llegue hasta Asunción en forma estable es muy difícil, por la distancia. Claro. Lo que pasó con este bebé de Pilar fue eso, o sea, estaba estable, estaba inestable para ser trasladado. Se consiguió cama para este bebé, pero antes de salir ya falleció, sí, antes de salir ya falleció. Y en Pilar hay muchos casos de niños prematuros y están los otros niños que son madres jóvenes también, niños grandes, que tienen asfixia en el momento de nacer por el trabajo de parto, ¿verdad? Y también esos requieren de terapia intensiva posterior. Y acá en área central hay mucho, en el interior hay mucho. Es tan importante la descentralización de la salud, doctora, que yo creo que fue uno de los peores errores de la administración anterior, descentralizar todo otra vez, sobre todo haber casi, no sé si eliminado, pero no fortalecieron las atención primaria de la salud, ¿verdad? Sí. ¿Se imagina usted el caso que nos está contando? O sea, había terapia intensiva para este niño, pero la distancia fue fatal. Sí. ¿Verdad? No, se imagina si en Pilar había terapia intensiva, o sea, lo suficiente, ¿verdad? O por lo menos muy cerca. O más cerca, sí. San Ignacio, o sea, las ciudades más cercanas ahí, ¿verdad? Otra hubiese sido la historia que estemos contando ahora. Probablemente sí. Probablemente sí. Por eso es que hay lugares, por ejemplo en San Ignacio, está funcionando la terapia desde el jueves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil también abrir una terapia intensiva sin el personal calificado. Hay que entrenar sobre todo al personal de enfermería que está las 24 horas ahí, encima de los bebés. Y costó 2 meses a full de clase, de entrenamiento. Vinieron acá a hospitales y nos fuimos a dar clases hasta que estaban en un nivel óptimo. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar y empezaron a trabajar. ¿Y hay resistencia de los médicos por ejemplo, se abre una unidad de terapia intensiva en Pilar? Sí. Para trasladar a un profesional médico y asignarle ese trabajo en Pilar, el famoso desarraigo, ¿hay inconvenientes? Totalmente hay.
pero no todos. Por ejemplo, para San Juan y San Ignacio no fue muy difícil contratar el personal médico. Ahora, los profesionales de la zona son los beneficiados, ¿verdad? Hay mucha gente del interior que viene a trabajar al área central. Entonces lo que ahora estamos queriendo hacer es ordenar un poco la casa y que esos personales que son del interior vuelvan, digamos, a su centro, claro, y de paso fortalecer los hospitales del interior. Porque ocurre que puede haber terapia intensiva, por ejemplo en Ciudad del Este. Hay terapia intensiva en TESAI, hay terapia intensiva en IPS, hay terapia intensiva en el ministerio. Pero, por ejemplo, hay 1 o 2 solo neurocirujanos, cuando el requerimiento sabemos que es altísimo en Ciudad del Este. Desde que asumieron en esta administración, sí, ¿cuántas salas de terapia intensiva habilitaron? Nuevas. Terapia nueva es la de San Juan y la de San Ignacio. Y habilitamos, aumentamos el número de camas, aumentamos 10 camas en total, en los hospitales, en varios hospitales, digamos. Ahora mismo se está trabajando en Encarnación para aumentar neonatología, y en Concepción no funcionaba tampoco la sala de neonatología y se está trabajando para que pueda funcionar y aumentar la cama de terapia de adultos. Hoy por hoy está cerrada la terapia de adultos en Concepción, los pacientes están siendo atendidos en la urgencia porque se está se está ampliando la unidad de terapia para crecer un poco más. Usted como directora de este departamento, doctora Pintos, sí, dice, bueno, cuando yo salga de acá, vamos a suponer que usted esté hasta el fin de este gobierno. Supongamos. Sí. Vamos a suponer, ¿verdad? Porque ese es otro problema también que se cambia cada tanto. ¿Cuál es su objetivo, decíamos, su legado? Me gustaría, yo creo que es imposible duplicar totalmente, porque estamos hablando de atrasos de años y de décadas. Yo digo, si llegamos a optimizar un 50% en este periodo de tiempo y que la gente esté entrenada, yo me voy a ir contenta. Porque hay mucho camino por andar para llegar a un nivel del Mercosur en nuestro país. Y si logramos eso, yo me voy a ir re contenta, antes de tiempo inclusive, pero cuesta mucho trabajar en el sistema de blanco, digamos, con el personal de blanco. Las personas, cada comunidad tiene sus cuestiones particulares. Claro. Entonces vos te vas a Ciudad del Este o te vas a Concepción y te encontrás con cosas... realidades distintas. Totalmente distintas. Totalmente distinta. Cuando se reporta, me imagino, existirá algún promedio, cada caso tendrá su complejidad, sí, pero cuando se reporta una necesidad de terapia intensiva y particularmente la neonatal, que es la más vulnerable, ¿cuánto tiempo efectivo dispone el sistema para poder responder con satisfacción y que ese chico no pierda la vida? Es muy relativo, porque hay veces que sabemos que hay unidades libres, entonces es rápido. Te llaman, te reportan y vos a los 10-15 minutos le llamás y le decís trasladale a tal hospital. Pero ocurre, y la mayoría de las veces, que hay que llamar a los hospitales y el médico te dice, dame 1 hora, saco un paciente que está estable y le podemos traer ahí, cuando es del sistema público. Pero cuando pasa de las 9 de la noche a hacer estos movimientos ya es más difícil, porque no es fácil para el médico que está con un paciente en terapia, que estuvo 1 mes, que está estable, ya está bien, digamos, sacarla a las 9 de la noche y que se complique otra vez afuera, para que vos metas otro paciente, sí, a veces te quedas sin 2 pacientes. ¿Cómo funciona el sistema de comunicación para terapia intensiva? O sea, hay un call center donde uno dice, bueno, necesitamos terapia intensiva para un bebé de Uyaú. ¿Y cómo funciona el sistema? Es el sistema de referencia de SEME. SEME, los médicos que necesitan terapia o trasladar un paciente, a veces están en una terapia con una patología que no corresponde al hospital. Por ejemplo, un ACV, ¿verdad? Un derrame cerebral en el San Jorge, que es cardiológico. Entonces sí o sí tiene que trasladarse a otro hospital. Ellos llaman a SEME y SEME es el encargado de buscar la cama. SEME es el que hace el trabajo, digamos, de llamar a cada hospital y ver su disponibilidad. Tenemos un sistema informático que está empezando a funcionar, donde los hospitales hacen su reporte ahí de cama y vos entras al sistema y ven en qué hospital tenés cama libre. No está funcionando todavía al 100% por la conectividad, pero por lo menos en área central ya está empezando a funcionar bien. Me intento ponerme del otro lado también, y decíamos nosotros en radio, en La Lupa Radio, que cuando se activa un problema, también podemos decir que todo el nivel de estrés que genera para el propio sistema y para los funcionarios
el encontrar una respuesta satisfactoria, y usted lo acaba de decir claramente, una mala decisión cuando estabas buscando una solución puede terminar en 2 pérdidas. Sí. ¿Cuáles son los criterios para tomar esas decisiones, doctora? Y hay muchos, están los criterios de alta, digamos, en los pacientes, la estabilidad. Pero cuando se trata de neonatología, esos criterios son muy relativos, depende de cada patología, depende de la situación, de la enfermedad de ese bebé en ese momento, ¿verdad? En adultos es más fácil. Cuando el paciente está estable, todos sus, digamos, sus signos vitales están estables, o decir, bueno, puede salir a una sala. Se da la situación, y no sé si va a haber ese grado de confesión, pero se da la situación cuando ustedes dicen, bueno, las probabilidades que tiene esta persona de sobrevivir versus las probabilidades de esta otra, hacen la comparación y dicen, bueno, este tiene que entrar y lastimosamente este tiene que salir. ¿Con qué frecuencia se da eso? Y yo creo que la gente de SEME, la que está en la radio, la que hace el reporte, a veces nos llegan, tenemos 5 bebés, uno de 500 gramos, otro de 1,6 kg, y vos te pones a comparar, lastimosamente es así, tenés que ver el que tiene más chance de aguantar la distancia, del soporte que necesita y lo que vos tenés para ofrecerle. Es muy difícil, por eso es que los médicos... dicen ustedes, probabilísticamente este no va a llegar. Te cuento que en SEME, por ejemplo, hay muchos médicos que están con reposo porque es muy estresante. Es muy doloroso. Yo les digo, ustedes saben de un bebé y se desesperan. A veces yo sé de más bebés y no les quiero contar la mala situación que uno pasa, ¿verdad? Es muy penoso. Claro, que prácticamente está decidiendo quién vive. Vos a veces decís, nadie tenemos derecho a elegir, pero hay veces que, por ejemplo, si nace un bebé polimalformado en encarnación, que necesita terapia, pero nace acá en Capiatá otro bebé que tuvo otro problema, que necesita terapia y que vos sabes que es 100% recuperable, y está el otro polimalformado, obviamente le vas a dar, lastimosamente es así, tenés que darle chance al que tiene más chance, voy a repetir otra vez, de vivir. ¿Y quién toma esa decisión? Y normalmente los médicos toman esa decisión, los médicos que están con los pacientes. Yo le hago la aguanta acá, o le trasladamos, no llegan luego a Asunción. Los pacientes así muy graves no llegan a Asunción. Vos le das a cama, pero mueren en el camino o antes de salir. Sí. Pero ahí está el otro desafío, quizás estamos entrando en cuestiones muy sensibles ya, pero está lo otro, del familiar que tiene la esperanza igual de que su chico, por más malformado que sea, que tenga alguna expectativa de vida. Claro. ¿Y cómo se le reporta que...? Y yo creo que hay que hablar siempre con la verdad, con la familia del paciente. Vos tenés que mostrar, aquí están los resultados, acá te muestra su ecocardio, que su corazón tiene un solo ventrículo, por ejemplo, que no tiene estómago, que no tiene esófago, y sus probabilidades son mínimas. A veces los mismos padres, cuando se les explica bien la situación, le dicen, ¿para qué le vamos a llevar a Asunción? A someterle a 10 cirugías y que probablemente no salga igual, ¿verdad? A veces es una lucha, la gente pobre tiene que trasladar a su paciente, que tiene que hacerse muchas cosas y tiene que mantenerse, porque yo, mamá, si le llevo a mi hijo a Asunción, tengo que mantenerme, tengo que comer, tengo que estar en un lugar incómodo. ¿Pero se les informa de eso, doctora, o es un deseo suyo nomás cuando dice yo creo? El médico cuando tiene eso y se les explica completamente el cuadro. En las cabeceras del país yo estoy segura que sí se informa bien. El tema nomás es también los médicos jóvenes que están, digamos, en los puestos pequeños, les cuesta mucho saber llegar. Y eso es un aprendizaje con la experiencia únicamente. Me quedo con eso que usted decía también, y quizá le dé más dramatismo a esta situación, pero es una respuesta que hoy tiene el sistema. Si hay 8, 5 tienen respuesta y 3 no tienen respuesta. Y no tener respuesta significa... fallecer. Así funciona hoy día el sistema sanitario en terapia intensiva en nuestro país. Gracias por su tiempo, doctora. No es nada, un gusto estar con ustedes. Hablábamos con la doctora Pintos, ¿usted es directora de la unidad? De las terapias intensivas del ministerio. Perfecto. Bueno, a uno le da un poco de escalofrío hablar de todo esto porque es muy dramático realmente. Es muy dramático. Gracias por su tiempo. Gracias. Y esperemos que puedan encontrar la forma de mejorar los indicadores de respuesta y rendimiento.